Gálatas capítulo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia. Muy bien, Pablo dice, hermano, es el último de los apóstoles. Dice no de hombres, porque no fueron los hombres los que le dieron el nombramiento, que lo ungieron como apóstol. Apóstolo es un término griego, hermano, que significa enviado de parte de, para. Era un enviado, un misionero, una persona que iba a desarrollar, iba a llevar un mensaje de una iglesia a otra iglesia. Eso era un apóstol y tenía que cumplir una serie de requisitos y características del apóstol. Por eso Jesús comisionó, preparó sus 12. Y muchos por ahí a Pablo le van a criticar el problema. La piedra que tenía en el zapato o en la sandalia el apóstol Pablo era esta: que los hombres no lo reconocían como un apóstol, como un hombre enviado de parte del cielo a las iglesias para llevar un mensaje. Por eso dice, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Ahí el apóstol Pablo, hermanos, está dando a entender que el mismo Señor Jesucristo, que se le apareció en el camino a Damasco, le va a dar una comisión, un trabajo, un ministerio, un servicio que tenía que desarrollar. Bendiciones nos dicen de Funes, nuestra hermana María y Reinaldo de la localidad de Funes. Bendiciones, pastor, muchísimas gracias, queridos hermanos, por compartir con nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, después de ese encuentro que tuvo con el Mesías, con Jesús en el camino a Damasco, cuando aparece el Señor, le va a decir y le va a dar una comisión, un trabajo de la predicación del Evangelio. Acuérdese que estamos hablando del Evangelio, y que si yo le preguntara a usted qué piensa del Evangelio, qué es, seguramente usted me va a decir, son buenas noticias de salvación. Correcto, en eso vamos a seguir trabajando. La comisión de Pablo, del Señor, es llevarle el mensaje a las iglesias de Galacia. ¿Quiénes son las iglesias de Galacia? ¿Dónde estaban? Estaban en Asia Menor. Y Pedro, primera de Pedro, va a decir, primera de Pedro, capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, también está escribiendo, ¿y sabe a quién? A los expatriados. Les interesaba tanto a Pablo como a Pedro, hermanos, que el mensaje, el Evangelio, lo que venimos destacando, las buenas noticias de salvación, les llegue, ¿sabe a quién? A los expatriados. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos que estaban, de las 12 tribus que no estaban en Jerusalén, que no estaban en Judea, que no estaban en Palestina, sino que estaban alejados en otros lugares. Y a las 12 tribus, hermanos, especialmente a las 10 tribus que estaban dispersas en el mundo, se habían asimilado con las naciones del mundo y habían perdido el rumbo, como la mujer samaritana. ¿Se acuerda la mujer samaritana que estaba en el pozo? Había tenido, en el pozo de Jacob, había tenido 5 maridos, 5 esposos, y el que tenía en ese momento no era el esposo, y ahí tiene un encuentro con Jesucristo, y dice, no, entre samaritanos y judíos no se llevan, no se dan entre sí, porque había una barrera, había una pared, una separación. Porque los judíos, hermanos, creían que era solo para ellos las buenas noticias, solo para ellos. Pero Jesús va a comisionar, es el que viene a buscar ¿qué cosa? Y a salvar lo que se había perdido. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. 10 tribus. Y ahí están, perdón,
a buscar, dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, un lugar, Galacia, Capadocia, Asia y Bitina, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué cosa? Para obedecer. Fíjese, ¿para qué los están buscando, hermanos? Dentro de esas ovejas perdidas, ¿sabe quién estaban? Nosotros. Nosotros, hermanos. El Mesías vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y acá están apuntando la artillería a las 10 tribus de la casa de Israel. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a la mujer sirofenicia: no he venido sino a la casa perdida, a las ovejas de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces, dice, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para eso lo están buscando, hermanos, para que se den cuenta que hay un lugar que el Señor los está llamando. El eterno Dios, hermanos, sigue llamando a las puertas. Como dice Jesús, cuando Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, fíjese, si alguno, no obliga a nadie, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces a esas personas Pablo está dirigiéndole esta carta, que eran los Gálatas, queridos hermanos, eran gentiles, era gente que no tenían Dios, no tenían ley, no tenían compromiso, no tenían, no eran obedientes y eran por lo general astrólogos. Se dedicaban mucho a la astrología, a la adivinación. Estaban perdidos porque no conocían del Señor. Por eso Pablo les está escribiendo esta carta justamente a ellos. Y dice a las iglesias, quiere decir que habían varias iglesias, grupos pequeños de personas que habían creído en el Mesías, que él había venido a restaurar, a sanar, a incorporar, hermanos, a hacer un llamado y a buscar a los que estaban perdidos. Gracia y paz sean a vosotros de Dios. Iglesia, ahí voy a hacer un paréntesis. Hoy estaba estudiando eso, hermanos, en griego. Fíjese, iglesias, todos hemos escuchado que la palabra es eclesia, en griego, eclesia. Lo que yo no sabía, que era eclesia, es una palabra compuesta. Ek es una y la otra es kaleo. Kaleo, que es clesia o kaleo, y está justamente en el diccionario que lo estuve buscando hoy, en el Strong, y sabe lo que significa eclesia. Es una palabra compuesta y significa llamar de afuera. Eso significa eclesia, llamar de afuera. ¿Y quién nos llama? ¿Y a quién llama? El eterno Dios. Dios está llamando. Llamó al pueblo de Israel de Egipto y lo sacó. Ahí en Éxodo capítulo 12 aparece una palabra, en Éxodo capítulo 12 versículo 3, dile a la congregación. El eterno Dios le está diciendo a Moisés, dile a la congregación. Esa palabra congregación, ¿qué le parece por cuál podría ser sustituida? La congregación. Iglesia, eclesia, eclesia. Para hebreo, en el hebreo sería quejilá. Quejilá, traducida al griego, es eclesia, el que llama de afuera, dice el significado. Mucha gente dice, hermano, la eclesia o la iglesia nació en Pentecostés. Cuando Pedro dio el primer mensaje y se convirtieron 3.000 personas, después dio otro mensaje y se convirtieron 5.000 personas y de ahí se formó la iglesia. No, queridos hermanos. La iglesia, la congregación del Señor, de nuestro Dios, se formó, y ya lo vamos a ver. Usted me cita loco. No, ya lo vamos a ver.
se formó, hermanos, es el pueblo escogido. El pueblo de Israel es la iglesia, la congregación, hermanos. Por eso, en el Mesías, ¿qué es lo que está haciendo el Mesías? Está uniéndonos. Está llamando de distintos rediles, hermanos, ovejas de distintos rediles a través, hermanos, de la palabra, de los mandamientos, de los estatutos. Muchísimas personas, hombres y mujeres en distintas partes del mundo, están volviendo, hermanos, al redil, a casa, como ese hijo pródigo, diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. Pero ahí está el Padre abrazando, recibiendo, dando vestiduras, dando identidad, dando un anillo, poniendo sandalia en los pies y cambiando la trayectoria de esa vida del chiquero, hermanos. Porque Satanás también anda, Hasatán, anda contratando, ¿para qué? Para llevarlo al chiquero. Pero el Padre, nuestro Padre espiritual, el Padre celestial, nos llama, hermanos, para reinar, para estar en un lugar de privilegio, donde haya abundancia, hermanos, donde tenemos identidad. Ahí aparece, hermanos, iglesia, eclesia, en Éxodo capítulo 12. Mire, sigue diciendo: el cual dio, estoy en Gálatas capítulo 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo, está hablando de Jesucristo, el Mesías, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios, Elohim y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado. Pablo le está escribiendo a las iglesias de Galacia, a los que veíamos recién, a los expatriados que están dispersos en esas tierras, en esos lugares, y que han perdido el rumbo, hermanos. Por un momento creyeron, por un momento la semilla hizo efecto, se apasionaron, pero pasó el tiempo y se enfriaron. Y se volvieron otra vez a las cosas paganas, al paganismo, a lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces dice versículo 1, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, del Mesías, para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, el evangelio del Mesías, el evangelio, la buena noticia de salvación. Había gente que se había equivocado el rumbo. La Biblia dice que debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, pero el fin es muerte, es destrucción. ¿Cuánto tiempo hemos visto, hermanos, cosas que pasaban, hermanos, que de pactar, de hacer compromisos, de traer cosas, muchas locuras, hermanos, que debían de la prosperidad? Vas a tener y vas a ser rico, y ya comenzás a diseñarlo y ya lo tenés, es tuyo, sos un campeón, vas a tener, lo recibe. Esas cosas, hermanos, han transformado, han desvirtuado un evangelio que es genuino, ya lo vamos a ver. No que haya otros, sino que haya algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Fíjese, eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Gálatas, a los Gálatas. Y en primera se ha conectado algo nuestra hermana Norma Marinero de la provincia de San Juan. Nos dice: buenas tardes, pastores, Dios bendiga sus vidas. Muchas gracias, querida
hermana Norma de la provincia de San Juan, fiel oyente también a cada programación que desarrollamos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1, vamos a leer hasta el 8, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjese, esto es Pablo, le está hablando a la iglesia de Corinto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Ya estaba escriturado, las profecías hablaban de esto, es correcto, perfecto. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Otra vez, mucha gente dice que Jesús dejó sin efecto las Escrituras porque lo que había en el tiempo de Pablo, de Jesús, de los apóstoles, era el antiguo pacto, conocido como el Antiguo Testamento. No estaba el Nuevo Testamento. Eso se escribió después de Jesucristo, el Mesías. Lo único que había en las Escrituras era el antiguo pacto, el antiguo mandamiento, y ellos hablaban del Mesías. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, busquen ahí en la Torá, en los profetas, en las Escrituras de Salomón, busquen ahí porque ellas hablan de mí. Ellas hablan de mí. Usted lo va a buscar a Jesús en Génesis, en Bereshit, y lo va a encontrar. Lo va a buscar en Éxodo, lo va a buscar en los profetas y le van a hablar del Mesías. En verdad que la palabra de Dios, la Biblia, hermano, es un solo tema. Es del Mesías, nos habla. De la promesa de un plan perfecto de Dios, del eterno Dios, que va a enviar un Mesías para reconciliarnos la tierra, hermanos, con el cielo, porque estaba quebrada, esa relación estaba rota. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Fíjese, resucitó, no quedó en la tumba el Mesías, el Señor Jesucristo. Apareció, dice, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Se aparece, dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, con pruebas indubitables. No cabía duda que era el mismo Señor que había resucitado entre los muertos. El Padre lo había levantado, la tumba estaba vacía, queridos hermanos. Después apareció a Jacobo, que es el hermano de él, que es el líder responsable que está en Jerusalén, y después apareció a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto está hablando Pablo, el apóstol Pablo, no por hombre, sino el mismo Jesucristo que lo comisiona, le da una tarea. Mire, Mateo capítulo 4, versículo 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. O sea que Jesús está predicando el evangelio del reino. Y recién veíamos que, o usted tenía una definición como yo, que evangelio es buenas nuevas de salvación, buenas noticias de salvación. Y acá veíamos que la gente era enseñada que Jesús el Mesías había muerto y que al tercer día había resucitado y que se presentó con dos pruebas indubitables. Pero aquí lo vemos a Jesús predicando el evangelio, dice. Pero él estaba vivo. ¿Cómo es eso, pastor? Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas. Fíjese dónde enseñaba. En las sinagogas. En las sinagogas de ellos. No había iglesia. Eran sinagogas. Las sinagogas, hermanos,
eran unos recintos que se habían establecido cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, salió de Babilonia. Cuando sale de Babilonia, 70 años cautivos, se crean esas sinagogas que eran unos lugares de adoración. ¿Por qué? Porque el templo ya estaba destruido, lo habían destruido. Entonces hacen esas sinagogas lugares de adoración, lugares de enseñanza. Dice, predicando el reino, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Sanaba, predicaba primeramente en el orden de prioridades del maestro, de Jesús, era predicar el evangelio del reino. Recién decíamos que son buenas noticias de salvación. Son las buenas noticias de salvación. Y ya vamos a ver qué otra pista tenemos. Sanando, dice, predicaba de las buenas noticias y después sanaba y dice toda enfermedad en el cuerpo física y toda dolencia en el pueblo. Quiere decir las dolencias, enfermedades del alma, enfermedades espirituales, hermanos. Cosas que están en el corazón de la persona por mucho tiempo, de la infancia que viene arrastrando y eso crea un trauma en la persona. Bueno, eso Jesús lo sanaba. Marcos capítulo 1, versículo 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús mismo predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio, mucha gente tiene una distorsión del significado de la palabra evangelio, hermanos. Y mucha gente cree que el evangelio es algo malo. Porque no, dice, eso es una religión, eso es una secta. No, Jesús predicaba acerca del evangelio y está animando a las personas a que se arrepientan. Dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en el evangelio, es para creyente, hermanos. Creer, decíamos que traducido a hebreo es emuná. Emuná, hermano, es como la fe, es obediencia, es fidelidad y es confianza. Son tres cosas, hermanos. No es solamente creer, esto lo habíamos explicado, porque los demonios también creen. Los demonios también creen y tiemblan, dice. Nosotros debemos ser diferentes a los demonios. Totalmente. Y no solamente creemos y temblamos, sino que creemos, tenemos nuestra confianza en quien creemos, tenemos fidelidad para con aquella persona en la cual creemos y somos obedientes a esa palabra. Y creer, dice, en el evangelio. Romanos 1:15 dice, así que en cuanto a mí, esto está hablando el apóstol Pablo, pronto estoy a anunciarlo, estoy preparado y estoy listo para anunciar el evangelio. También a vosotros que estáis en Roma. Fíjese, tenía un anhelo, una necesidad de ir a Roma, hermanos. Va a encontrar la muerte en Roma. Esta mañana hablábamos del costo, hermanos, de la predicación del evangelio, que muchos le digan loco, fanático, tonto, cuántas cosas, queridos hermanos. Y es el precio que pagaron todos aquellos que predicaron el evangelio. Todos aquellos, los discípulos del Señor, del Mesías, fueron, hermanos, lapidados, fueron apedreados, murieron, aserreados, cortados con una sierra, hermanos, crucificados. Pedro crucificado según la tradición, cabeza para abajo. Pero acá terminamos, hermanos, ya estamos, sí, ya terminamos. Mire, Hebreos capítulo 4, versículo 1, con esto terminamos. Temamos, dice, temor, temamos, pues el autor del libro de Hebreo, hermanos, no se sabe con seguridad si es Pablo, si es Bernabé, si es Lucas
o que no se sabe a ciencia cierta quién es el autor, pero está diciendo temamos, tengamos temor, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Quiere decir, las puertas están abiertas, seamos temerosos, analicemos los tiempos y nos demos cuenta que el Señor ha abierto una puerta para que entren todos los gentiles, todos aquellos que estaban sin Dios, sin vida, que estaban muertos en delitos y pecados, como dice la Biblia, y que por cuanto todos pecaron estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice, seamos temerosos, examinemos, dice, no perdamos porque aún permanece, dice, la promesa de entrar en su reposo. La Biblia del oso, la Biblia más antigua, dice entrar en el sabatismo del eterno Dios. Así dice, el reposo es un sabat, un reposo que ha preparado el Señor, hermanos, para todos sus hijos. Porque también a nosotros, escuchen, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Ahí apareció, la buena nueva. Esta carta es para los hebreos, hermanos, es el libro de Hebreos. Es una carta que no se sabe el autor, pero está dirigida al pueblo de Dios, al pueblo elegido, al pueblo escogido. Porque también a nosotros se nos ha anunciado, dice, la buena nueva. ¿Y qué era la buena nueva? El evangelio. También se nos ha anunciado, dice, la buena nueva, como a ellos. ¿Como a quién? Como a ellos. ¿Y quién serán ellos, queridos hermanos? ¿Quién será? Pero, dice, no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sabe a qué está haciendo referencia, hermanos? A las buenas noticias, a la Torá, a los mandamientos que el eterno Dios le entregó a Moisés en el Sinaí o en el Horeb, cuando se llevó a cabo esa boda, esa ketubá entre el pueblo y el eterno Dios, cuando los truenos, los relámpagos se manifestaban ahí y el pueblo no quería hablar con Dios ni lo querían escuchar. Más vale que Moisés funcionara como un intercesor. Ahí, hermano, fíjese de dónde vienen las buenas nuevas. Esto no es que yo lo estoy inventando. Usted búsquelo, Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Fíjese, despreciaron. En resumidas cuentas quiere decir despreciaron todo, hermanos. Se hizo un pacto en ese Sinaí, en ese Horeb, es el mismo. Hermanos, Moisés va a tomar 2 tazones, esto lo habla Jeremías capítulo 31, verso 31, un pacto, dice el Señor, voy a hacer con ustedes un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres en el Sinaí, por cuando les di las tablas de piedra, no, ahora va a estar en su corazón y en su mente, van a estar escritas, ¿qué cosas? Los mandamientos. Ahí está, hermanos, el evangelio, esa es buena noticia, esas son las buenas nuevas de los mandamientos, la Torá, hermanos, la palabra del Señor. Eso predicaba Jesús. Él era la Torá viviente. Dice que Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era la palabra. Otra versión dice era la palabra. Otra versión más hebrea dice era la Torá. Y la Torá estaba con Dios. Y dice Juan 1:14, y la Torá se hizo carne, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y vivió con nosotros y nosotros vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Él es la palabra, eso era, hermanos, la buena nueva, pero ellos rechazaron, dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso es importante, esto es el evangelio. Oír la palabra de Dios, lo que usted está oyendo, y no solamente, claro, ser un oidor,
sino la Biblia nos anima y nos insta que debemos ser hacedores de la palabra del Señor.